Bienvenidos a Futuristas del Pasado, un podcast en el que cada semana les estaremos contando la historia de esas personas que por sus invenciones, descubrimientos o aportes a la ciencia y tecnología lograron ampliar los límites del conocimiento humano. Yo soy Alejandro Ortega y en esta ocasión les voy a hablar sobre Alessandro Volta. Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta nació el 18 de febrero de 1745 en Como, una villa del por entonces Ducado de Milán. Se crió en el seno de una familia acomodada, lo que le facilitó el hecho de recibir educación desde edad temprana. Su madre, la condesa María Magdalena, era de la familia de los Inzaghi. Su padre, Felipe Volta, se caracterizó por formar parte de la llamada alta burguesía. Cuando tenía apenas 7 años, su padre murió, lo que implicó que estuvo carente de esta figura paterna desde muy temprano. Desde joven, Alessandro mostró una gran afición al estudio de los fenómenos naturales. Sin embargo, la primera formación que recibió fue más del carácter humanista. Su primer colegio fue uno de jesuitas que había en su localidad. Se dice que los maestros de este colegio querían motivarlo para que siguiera su formación en el área religiosa. Por su parte, su familia le presionaba para que se dedicara a la abogacía, dado que era una carrera de tradición en dicho seno familiar. Encontrándose en medio de estas presiones, Alessandro se mantuvo firme en sus propios intereses y eligió una formación científica una vez comenzó sus estudios universitarios. Según registros históricos, se sabe que Volta respondió a sus intereses por los fenómenos eléctricos desde que era muy joven, dado que a los 18 años ya había descubierto algunas de las claves fundamentales de la electricidad y mantenía comunicación con distintos electrólogos que residían en Europa. En 1767 escribió acerca de algunas observaciones e ideas sobre la electricidad con Giovan Battista Beccaria, profesor de Turín, quien no las aprobó. Su primer trabajo científico llevó por título Sobre la fuerza atractiva del fuego eléctrico. En 1774, Volta es nombrado profesor de física en la Escuela Real de Como. Allí comenzó su actividad docente. Justamente un año después, Volta realiza su primer invento. Se trataba del electróforo, un artefacto a través del cual era posible producir energía estática. Con dos discos metálicos separados por un conducto húmedo, pero unidos con un circuito exterior, logra por primera vez producir corriente eléctrica continua. Además de la generación de la energía estática, la gran ventaja de este invento era que tenía carácter perdurable, es decir, solo hacía falta cargarlo para que fuera capaz de transferir energía a diferentes objetos. Apenas 2 años después, Volta dio otro descubrimiento importante, en este caso en el área de la química. Alessandro Volta logró determinar y aislar el gas metano. Volta siguió con sus labores docentes y a partir de 1779 es nombrado profesor titular de la Cátedra de Física Experimental en la Universidad de Pavia, donde conoció a Luigi Galvani. A fines del siglo XVIII no se conocía prácticamente nada acerca de la electricidad y sus estudios se centraban casi exclusivamente en la electricidad estática. En 1780, Luigi Galvani observó que el contacto de dos metales distintos con el músculo de una rana originaban corriente eléctrica, a lo que llamó electricidad animal o bioelectrogénesis. Volta llevó a cabo diversos experimentos acerca de los fenómenos comprobados por Galvani y tras su entusiasmo inicial empezó a dudar de ellos y a considerar los efectos de una excitación provocada en los nervios por la electricidad común. En 1794, Volta comenzó a experimentar con metales únicamente y llegó a la conclusión de que el tejido animal no era necesario para producir corriente. Este hallazgo le produjo una multiplicidad de conflictos no solo con su amigo Galvani,
sino con la mayoría de los físicos de la época que eran adherentes a la idea de que la electricidad solo se producía a través del contacto de dos metales diferentes con la musculatura de los animales. Hacia 1766 o 1767, con el empleo de sus electroscopios y de su condensador, Alessandro Volta comprobó experimentalmente la existencia de un desequilibrio eléctrico que llamó tensión entre dos metales distintos. Este descubrimiento fundamental le indujo a tratar de conseguir la multiplicación de tales desequilibrios mediante oportunas cadenas de conductores en contacto. En el curso de las investigaciones que llevó a cabo por espacio de 3 años, pudo comprobar una serie de propiedades que le permitieron la construcción de la primer pila eléctrica. El 20 de marzo de 1800 dio a conocer mundialmente su pila en una carta enviada al presidente de la Royal Society de Londres. La correspondiente carta fue leída en una audiencia del 26 de junio del mismo año, y después de reproducciones del invento adecuadas por los miembros de la sociedad, se le dio el crédito a Volta de ser el inventor de la primer pila eléctrica. La pila creada por Volta consistía en una serie de pares de discos de zinc y de cobre, separados unos de otros por trozos de cartón impregnados de agua o de salmuera, que si no saben, la salmuera es pues básicamente una mezcla de agua con sal y otras, en ocasiones con otras materias, pero en sí es básicamente agua con sal. Estos discos, al estar conectados en serie, permitían aumentar la tensión a voluntad. La demostración del funcionamiento de la primer pila eléctrica puso fin a las anteriores controversias y certificó la victoria del bando favorable a las tesis de Volta. Un verdadero triunfo que, sin embargo, no alteró la bondadosa serenidad del ilustre científico. Por supuesto, esta invención fue muy influyente en la época, pues resultó ser un implemento que cambió muchos procesos, generando mejoras indudables. Las autoridades de la época reconocieron este importante descubrimiento, por lo que Alessandro Volta fue convocado por diversas instituciones académicas para hablar sobre su invención y las aplicaciones que tenía. Una de las personalidades que se sintió especialmente interesadas por la invención de Volta fue Napoleón Bonaparte. En 1801, este estratega invitó a Volta a París para que expusiera las características de su invento en el Instituto Nacional de Ciencias de Francia. La magnitud del descubrimiento interesó de tal forma a Bonaparte que éste se involucró de gran forma en las charlas dadas por Volta y lo recomendó para que recibiera los honores más grandes que consideraba merecía este científico. El 2 de noviembre del mismo año, la Comisión de Científicos distinguidos por el Instituto Nacional de Ciencias evaluaron el invento de Volta y reconocieron que efectivamente era un invento destacado, por lo que lo postularon para que obtuviera una medalla de oro al mérito académico, la distinción más alta en el área de las ciencias en aquella época. Volta fue objeto de amplio reconocimiento en toda Europa. Por su parte, en 1805, el emperador Napoleón Bonaparte le asignó una pensión anual y lo nombró caballero de la Legión de Honor. Volta también obtuvo otros nombramientos por parte de diferentes personalidades. El 1 de mayo de 1806 es elegido como caballero de la Corona de Hierro del Reino de Lombardía. En 1809 es designado senador de la Corte del Reino de Italia y en 1810 se le otorga el título nobiliario de conde del Reino de Italia. Tras la caída del régimen napoleónico y la consiguiente restauración austriaca, el gobierno imperial de Viena en 1815 le nombra director de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Padua. También fue invitado a formar parte de la prestigiosa Royal Society de Londres. Descubierta la pila, toda la actividad de Volta se orientó hacia el estudio de sus propiedades estrictamente eléctricas, como la intensidad y la conductividad, campo en el que realizó ya algunos importantes avances y anticipó otros. Sus trabajos fueron publicados en 5 volúmenes en el año de 1816 en Florencia. En 1794 se casó con una dama de la aristocracia de Como, Teresa Peregrini, con quien tuvo sus 3 hijos, Giovanni, Fleminio y Sannino.
En 1819, Volta abandona la vida pública y se retira a su ciudad natal. Después de una corta enfermedad, fallece el 5 de marzo de 1827 a la edad de 82 años. Hombre excepcional por cultura, amplio de juicio, vigor de ingenio, fuerza dialéctica, habilidad experimental, rectitud moral y fe religiosa, el sabio fallece admirado y llorado por todo el mundo de la ciencia, y llegó a la prosperidad el claro ejemplo de su vida y el gran beneficio de su obra. La unidad de fuerza electromotriz del sistema internacional lleva el nombre de voltio en su honor desde el año 1881. Y bueno, esa fue la historia de Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Espero que les haya gustado. Si fue así, los invito a que se suscriban, que nos dejen su like y su comentario de qué les pareció este episodio. Y si tienen alguna sugerencia de algún científico o persona célebre que quieran que toquemos en algún otro episodio, pues nos lo dejan en los comentarios o en cualquiera de nuestras redes sociales. Por el momento yo me despido, espero que tengan una excelente tarde. Yo soy Alejandro Ortega y nos estaremos escuchando la próxima semana en un nuevo episodio de Futuristas del Pasado.